Bueno, ¿dónde vamos entonces en la investigación, en la escritura del proyecto? Bueno, entonces ya habíamos hecho la portada, la contraportada y la presentación, la tabla de contenido que está de pronto, acá está el título 1, este es título 2, título 2. Verificamos que le salga esta flechita para que esté marcado. El planteamiento del problema, recuerden que va siempre con un espacio que sale en la tercera fila del teclado, la primera tecla, el tab, tab, se hunde un tab y ahí sale. Pregunta de investigación, esto es 1.1, ese es el título 3, muy bien. Entonces acá dijimos que la pregunta del semestre, la pregunta de la práctica, los propósitos, el propósito general que está ahí ya listo para digitar aquí solamente el nombre de la sede, los propósitos específicos que ya habíamos dicho cómo hacerlos. Y entonces está 1.2.1 y 1.2.2, que son los propósitos específicos, que son el título 3. Listo. Recuerden que este proyecto de práctica es el capítulo 1. Capítulo 1. Este 1 en números romanos. Título 1, proyecto de práctica. 1.1, planteamiento del problema. Vamos a correr aquí esto. Listo. Es capítulo 1 acá. Bueno, entonces, vamos acá lo de los espacios. Listo. Ahora entonces nos vamos con la justificación, que sería el 1.3, ¿no? 1.3. Entonces, la justificación va muy, digamos, ligada a las razones que tiene el maestro en formación para que ese proyecto se desarrolle. Entonces, el maestro en formación, que son ustedes, el maestro en formación necesita desarrollar el proyecto pedagógico de aula porque, o eso también se puede decir en otras palabras, por ejemplo, eh, como maestro en formación estoy comprometido en el desarrollo de este proyecto porque, ¿sí? Son los porqués de este proyecto. O sea, ¿por qué? ¿Para qué este proyecto? Entonces, a mí me parece que tienen que construir una razón fuerte, fortísima, en torno en qué le aporta ese proyecto de práctica allá en esa sede a su formación, ¿sí? Desde lo personal, a su formación como maestro. Entonces le va a dar la posibilidad a usted de hacer memoria. Ojo porque nosotros cuando hablábamos de la justificación del semestre decíamos que habían unas razones a nivel personal,
¿cierto? A nivel individual, digamos, a nivel para partir de lo local a lo global, o sea, cuáles son las razones a nivel local, desde el mi yo. Entonces, acuérdense que hablábamos de que este proyecto tenía uno de los propósitos es activar en nuestra memoria nuestra primera infancia, los recuerdos de nuestra primera infancia. En esos niños nosotros vamos a empezar a ver de pronto muchos recuerdos. Entonces, este proyecto debe realizarse porque nos va a permitir a nosotros hacer memoria de lo que hemos vivido a partir de la vivencia en ese espacio pedagógico, con maestras, con niños de esas edades, y que para nosotros eso es vital, ¿sí? Es vital porque es entrar a reconocernos y es empezar a ver cómo nosotros, eh, a partir de ese reconocimiento de los niños y de las niñas, podemos hacer ese reconocimiento también de nosotros mismos, de nuestra infancia, de cómo éramos de curiosos y cómo esa investigación nos va a ayudar a encontrarnos dentro de esa pregunta que hemos hecho en el proyecto del semestre en cuanto a la formación de maestros y maestras desde la posibilidad de trabajar la curiosidad. Bueno, ustedes saben, digamos, en estos días, en ese semestre hemos construido pues muchas razones en torno a eso. Otra, entonces listo, entonces una razón en cuanto al proceso, en cuanto a la cuestión del proyecto, no, no lo tengo. En cuanto a las razones que hacen que este proyecto se realice en cuanto a lo personal. Ahora vienen otras razones y dicen, bueno, este proyecto, ¿por qué es importante para ser desarrollado con los niños y las niñas? O sea, los niños y las niñas, ¿qué elementos? Entonces uno dice, bueno, aquí el proyecto es importante realizarse porque vamos a hacer un proceso de valoración de los saberes de los niños, de sus experiencias, vamos a propiciar espacios de investigación con ellos dentro de una metodología de proyectos pedagógicos de aula que va a permitir el que ellos sean protagonistas de su propio aprendizaje. Bueno, muchas razones, digamos, hay para. Y otra de ellas también tiene que ver mucho con la cuestión de ya lo que es el país como tal y los procesos educativos de la primera infancia. Entonces sabemos que uno de los desarrollos fundamentales que estamos en este momento asumiendo en nuestro país tiene que estar ligado sí o sí a los procesos educativos. Y sabemos que en ese momento eh, quienes podrían tener la responsabilidad son los maestros, de iniciar procesos de transformación. Entonces, este proyecto se vincula a una propuesta alternativa donde la vida parte de el reconocimiento de su cuerpo, de la familia, del contexto global, natural. Bueno, ahí ustedes hacen como unas razones de por qué o los aportes que va a hacer como tal ese proyecto de investigación al país, sobre todo en el momento en el que estamos viviendo en este momento de necesidad de reconocimiento, de fortalecimiento de la ciencia, no para destruir, sino de la ciencia en realidad que se pregunta de la razón de la vida, ¿sí? Porque yo pienso que digamos, lo científico a veces se ha ido por el lado es de la extracción y la cuestión de seguir eh, afectando los recursos naturales. Uy, vemos tantos incendios en ese momento. Yo digo, ¿cómo no curioseamos alrededor de eso y nos damos cuenta en que estamos fallando, ¿no? Bueno, pero entonces eso ya es un tema aparte. Entonces la cuestión de la justificación en cuanto a lo personal, los niños y niñas, el país y los procesos educativos en la primera infancia. Listo. Viene entonces el hay unos compañeros que hicieron ay, perdón, la justificación de su proyecto muy bien, ¿sí? Bueno, entonces aquí,
y la pueden pegar, o sea, les puede servir perfectamente. Entonces esto es 1.4, título 2, listo. Entonces vienen los antecedentes, que eso sería más o menos 1.4.1 dentro del marco referencial y eso vendría siendo título 3. Exacto. Entonces, ay, ¿por qué me borra? Listo. Entonces vendría siendo, voy a poner un poquito más grande la pantalla. Eso. Entonces aquí, digamos, ustedes ahí dicen, bueno, dentro de los antecedentes de ese proyecto de investigación, contamos con los antecedentes del 2004 al 2018 del programa de formación complementaria que nos han dado los referentes o las bases para planear nuestro proyecto de semestre. En cuanto a este proyecto de práctica, hemos preguntado a la maestra qué proyectos se han realizado este año y de acuerdo a la temática actual, por ejemplo, la del país en este periodo o en este proceso, en este tiempo, en cuanto al megacolegio, por ejemplo, se han realizado los siguientes informes. Entonces, ustedes tienen que ir a los informes de práctica que se acuerdan que el profesor Ricardo les compartió. Por ejemplo, del país hay uno que se realizó, creo que fue en el 2014, una niña que se llama Dini Joana Rodríguez, creo que fue, que trabajaron las regiones de mi país. Proyecto lindísimo, o sea, ese es un antecedente, o sea, están varios antecedentes, entonces los antecedentes del proyecto del semestre nomás los nombran, o sea, no tienen necesidad de ponerlos todos porque esos ya se supone que están en el proyecto del semestre. Los antecedentes de este proyecto son los que le cuenta la maestra que han hecho este año y los que usted busca a propósito solamente de la temática del proyecto que va a trabajar usted. Entonces, si son los astros, entonces los proyectos que han tenido que ver en años anteriores sobre los astros, los coloca ahí de manera, o sea, de manera general, como resumido en poquitas cuentas, ¿no? Listo. El referente contextual. ¿Qué van a hacer del referente contextual? Pues cortan y pegan el documento que enviaron, eh, el documento que enviaron de la pasantía, lo que hicieron en la pasantía. Entonces cogen y lo pegan ahí. ¿Cuál es ese documento? Se supone que ustedes enviaron al correo electrónico. Vamos a ver, por ejemplo, acá en recibidos, el proyecto que envió, por ejemplo, Angie Serrano de el referente contextual. Entonces, por ejemplo, bajamos aquí, referente contextual, contexto, Angie Serrano, ay, mayúscula, Serrano. Entonces, aquí. Ah, no, pero ese no es. Este es el de contexto, pero el del proyecto. No, este no es. Este no es. Angie Serrano, Nicolás, proyecto de aula y diapositivas. Miremos a ver si este de Nicolás. Proyecto Nicolás. Entonces,
Nicolás ya mandó el proyecto. Yo no lo había visto, mira. Presentación. Sea Mega Colegio, muy bien, Nicolás. Es integral de pescado precisamente de que se van a revisar experiencias de base en el arte del juego y la interpretación del medio, proyecto pedagógico, facilitar un punto de vista diferente que aporte a las familias. Lograr diferentes oportunidades. De pronto los propósitos, mirarlos en términos de lo que hablábamos hace un momento de esta diapositiva. Con respecto a estos momentos, Nicolás puede organizarlo. Pero está chévere ya, mire, el proyecto de Nicolás ya está casi listo. Asimismo, la práctica en la institución sede, colegio, indagar, como así indagar sobre el desarrollo de la curiosidad en la institución de grado a través de la observación, interviniendo con la investigación a realizar regiones de Colombia, lo que se lleva a despertar la curiosidad del autor mediante las dudas y preguntas de las actividades a realizar. Finalmente, esa investigación beneficia a los niños, aportándole a que desarrollen su curiosidad mediante la exploración del medio, el arte y actividades lúdico-pedagógicas para posibilitar su aprendizaje en material concreto. Está bueno. Marco referencial. Eso sí toca mirarlo, lo de los antecedentes. Bueno, entonces lo que hablábamos del referente contextual, entonces cogen toda esta parte que hay que mirar, Nicolás, que tenga foticos, no hay ni una foto, ¿no? A ver, hasta aquí. Entonces copiar, listo. Entonces, ¿dónde estamos trabajando? Acá. Entonces, el referente contextual, pegamos aquí ese documento que ustedes enviaron con las fotografías, con los cuadros. Uy, ¿por qué me pega así? Sí, con los cuadros, con toda la información, los antecedentes, el referente contextual. Listo. Eso va ahí. Aquí pasa algo y es que ustedes como están presentando un proyecto de práctica en grupo, entonces aquí en este proyecto la idea es que aquí sí se parten cobijas. Entonces, por ejemplo, si yo soy, hasta aquí pueden llevarlo igual, todos los integrantes del grupo, ¿sí? Igual el proyecto. Bueno, a excepción de la portada y la contraportada y algunas cuestiones específicas del nombre del de grado y esas cosas. Pero todo esto puede ser lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pero este pedacito, incluso acá, por ejemplo, si es en la popular claretiana, eh, no importa porque aquí la idea es que pongan todo lo de las dos jornadas, o sea, que pongan toda la información de las dos jornadas. Pero aquí sí escriben la cuestión de la caracterización, perdón, caracterización del grado o del, sí, del grado donde se va a realizar la investigación. O caracterización como tal de los actores. Entonces aquí vendría siendo ya como tal, por ejemplo, si vamos al documento de Nicolás, sería la caracterización del grado suyo, ¿sí? Entonces, preescolar 08 en este caso, preescolar 08. Yo me imagino, Nicolás, que esta información está más, pues está mucho más enriquecida porque
Digamos, esto la idea es que lo presenten con diagrama de barras, mejor dicho, les voy a mostrar un ejemplo. Venga, copiamos esta acá. Entonces, caracterización del grado donde se va a realizar la investigación. Entonces, ahí viene el preescolar 08, el grado en el que ustedes están haciendo la investigación, ¿sí? Listo. Entonces, les voy a mostrar más o menos cómo algunos grupos han sistematizado la cuestión de la caracterización de los niños y niñas en el documento de Word. Entonces, voy a mostrarles este, que es un proyecto que se realizó en Picardías en el 2017. Un proyecto sobre la Navidad, la vivimos con amor, el nombre del proyecto, miren, ¿sí ven? El nombre del proyecto, el nombre de los maestros en formación, ¿sí? La escuela normal, programas, ¿sí ven los que les explicaba hace un momento? El proyecto, la contraportada, el abstract, es muy importante también el abstract antes de la presentación o después de la presentación, presentación en español y después el abstract en inglés, que ya viene siendo como el resumen del proyecto. Sí, entonces el abstract o la presentación y la presentación después, como lo quieran ubicar, no sé ahí qué va de primero. Vendría entonces después la tabla de contenido. Ya ese proyecto como está desarrollado, digamos ese proyecto es, entonces ya trae el capítulo 2, ustedes nomás es hasta aquí, hasta la parte de la matriz epistemológica, ¿sí? La matriz epistemológica. Bueno, entonces, miran esa parte que les quería mostrar. ¿Sí? Viene con la posibilidad de contar desde las gráficas, entonces traen las gráficas de las que hicieron allá en PowerPoint y las pegan acá y las ubican para que puedan contar la caracterización de los niños de una manera mucho más general. Ojo porque este documento se va a ir enriqueciendo en la medida en que van a vivir, digamos, los diferentes pasos, los diferentes días, los diferentes procesos, ustedes van a ir enriqueciendo este documento. ¿Sí? Entonces, miren, aquí está contando cómo son los niños, qué edades tienen, a qué les gusta jugar. Bueno, nombran un referente, viene acá cuántos niños, cuántas niñas, las edades, si son tímidos, si son participativos. Cuentan, miren, desde sus porcentajes, dónde viven, con quién viven. Claro que este proyecto, por eso les digo, ya digamos es un documento final. Entonces ya digamos, ustedes ahorita arrancan con una información de los niños. Obviamente les falta mucho por conocer y en un mes conocen muchísimo más y van enriqueciendo el documento. Por ahora entonces la idea es organizar la información que tienen. ¿Sí? Ella alcanzó, por ejemplo, este grupo de estudiantes alcanzaron a investigar, por ejemplo, si eran castigados, si no los castigaban, dónde viven, bueno, todo el cuento. A este documento les faltó la caracterización de la maestra. La idea es que ustedes también la hagan ahí en lectura de contexto. Bueno, eso les quería mostrar ahí. En cuanto a política referente legal, entonces, ¿qué van a hacer en el referente legal? Van al correo electrónico, el profesor Ricardo ya sistematizó el referente legal, hubo un documento que les envió, que se les envió sobre referente legal, el último, la sistematización que se les mandó. Entonces, aportes al referente legal. Hoy la profesora Noemí mencionó una ley que es la 715, que hay que mirarla y hay que, esas cosas pues tienen ustedes que buscar y aportar ahí al referente legal que faltó. Y otra cosa que también faltó fue una ley que sacaron en el 2016 sobre la educación inicial. Entonces, para que la tengan en cuenta, por favor. El referente legal lo sacan de ahí y lo pegan acá.
Habilitar edición. Hola, Beni, ¿qué pasa? Y Beni está pidiendo comida. Listo. Yo no sé si este sea, ustedes miran a ver cuál fue el último que se envía. A mí me parece que lo que deben hacer es como decir, bueno, y de esos acuerdos como tal, cuáles van a ser los específicos que vamos a tener más en cuenta, obviamente todos, ¿no? Pero dentro de la práctica pedagógica, pues van a haber unos que siempre vamos a estar como más de cerca. Por ejemplo, sobre todo ese del 2016, yo necesito que lo aborden porque ahí es donde hablan mucho sobre los ambientes de aprendizaje y el hecho de que los niños tengan la posibilidad de curiosidad. Entonces, les recomiendo que revisen ese. Entonces, miramos acá y venimos y copiamos todo el referente legal. Ay, ¿por qué me está pegando así? Ah, sí, porque tenía acá. Listo. Entonces, del referente legal, acuérdense que le hundimos acá el tab y viene y queda ahí. Esto porque queda así. Listo, se supone que esto me tiene que quedar con estas cositas. Listo. Pero esta no. Política internacional y política nacional. Política nacional. Listo. El referente conceptual, entonces, ¿qué van a hacer en el referente conceptual? Van a coger de acá, de las diapositivas que presentaron hoy, ¿se recuerdan? Yo no tengo las diapositivas, las últimas. Entonces, cogen del referente, ¿se acuerdan las citas, unas citas que nosotros sacamos en una ocasión, si se acuerdan? Entonces ahí cuentan, dicen, el referente teórico, tenemos en cuenta las siguientes categorías de análisis, desarrollo de los niños, manifestaciones y la respuesta de la escuela. Hoy, acuérdense que decía la profe Noemí que sería muy bueno vincular también las manifestaciones nuestras, ¿no? Maestros en formación. Sin embargo, o sea, yo creo que eso ya es otra investigación, yo creo que nos quedamos con estas. ¿Y qué van a hacer? Van a pegar las citas, ¿sí? Pegan las citas. Entonces, por ejemplo, bueno, peganlas en inglés y miran a ver esa cuestión. Y, por ejemplo, esta, la pegan, bueno, vamos a pegarla toda. La pegan, la copian. La copian. Entonces, bueno, digamos, hacen un párrafo introductorio para decir cuáles categorías se tendrán en cuenta, ¿sí? Y empiezan a decir, por ejemplo, uno de los autores que vamos a abordar dentro de la investigación y empiezan a contar. Bueno, en este caso, yo voy a poner a Paulo Freire. Paulo Freire, quien en su libro El Grito Manso menciona que, entonces traigo el pedacito, la parte, la cita, la pongo entre comillas, ¿sí? Entre comillas, y se supone que yo ya he hecho la referencia, administrar fuentes,
Y si se acuerdan cuando hacíamos la vinculación de libros, entonces, nuevo libro, autor, Paulo Freire, título, El grito manso, año, bueno, no recuerdo bien el año, ciudad, editorial, la ponen y le dan a aceptar. Se supone que quedaría lista para poner en insertar cita, perdón, que abrí, en insertar cita ahí podríamos poner este de Freire, pero como todavía no tenemos los datos completos, pues no nos va a aparecer. Y la idea es que usted seguidamente diga eso a usted que le dice, cómo lo entiende, sí, cómo lo entiende, cómo lo percibe, cómo lo entiende. ¿Listo? Y eso va a ser con cada una de las citas. Incluso de las citas que ustedes mandaron al documento de Word, pueden también ubicarlas ahí si ustedes sienten que las necesitan, o sea, son las citas que ustedes necesiten y dicen por qué. Entonces, por ejemplo, en esta dice, la curiosidad es, junto con la conciencia del inacabamiento, el motor esencial del conocimiento. Si no fuera por la curiosidad, no conoceríamos. La curiosidad nos empuja, nos motiva, nos lleva a develar la realidad a través de la acción. Entonces dice, esta postura de Freire es importante porque nos anuncia que el conocimiento no se transmite, sino que se construye a partir de la curiosidad, la cual es una motivación para la acción. En ello nos comprometemos o comprendemos, en ello comprendemos que las acciones tienen que ser ligadas, ligadas con la vida. También nos ubica en que gracias a la curiosidad, sabemos y conocemos el mundo. O sea, todo lo que entiendan sobre esa frase y le ponen punto y después cogen otra y hacen y siguen y dicen cómo esa cita les va a ayudar. Entonces, por esto la tenemos en cuenta para desarrollar acciones con los niños que vayan encaminadas a, al desarrollo del motor del conocimiento, que es la curiosidad. ¿Sí? Bueno, ahí miran entonces ustedes cómo dicen, pues que entienden de eso, de cada una de las categorías. Me gustaría mucho que en referente contextual dijeran con respecto a la categoría de manifestaciones, o no, déjenlo así mejor todo completo, porque eso no lo hemos separado todavía, más bien después sí lo separamos. Bueno, en los conceptos operativos, entonces, de las diapositivas que presentamos hoy, cogen y pegan cada uno de los conceptos que aparecen acá. Entonces, niño y niña,
niño y niña, niño y niña, y así sucesivamente con los otros. Recuerden los que la profesora Noemí mencionaba hoy que faltaban. No recuerdo bien en ese momento cuáles eran, pero yo sé que ustedes tomaron apuntes y pueden dar razón. Y los copian todos y los pegan. Listo. Con respecto a la metodología, el profe Ricardo también les había mandado un documento en enviados sobre, o enviados no, busquémoslo en todo, de metodología. Bueno, miremos en el documento de Nicolás a ver si está lo de metodología. Nicolás ya le falta poco, ya tiene listo el proyecto. Mira, metodología, toda esta parte. Etapa de concertación. Tan, yo creo que hasta aquí. Hasta la parte de... no, pues copiémosla toda mejor. Miren, todo eso ya está hecho. Es copiarlo y pegarlo. Miren, todo esto. Todo eso, mire eso. Todo lo del diario de campo, la sistematización y el análisis de la información. Mejor dicho, ya tienen todo eso hecho. Nicolás, no tienes las fechas, miren. Ahí en el cronograma tienen que poner las fechas de pasantía, las fechas de... Claro, ya les falta poquito. Entonces, bueno, pegan. Bueno, yo creo que necesito agilizar ya porque llevo mucho tiempo aquí, ya estoy un poquito cansada. Entonces, la metodología la pegan todo y la copian. Y en la matriz de investigación, recursos, casi que esto va en la matriz que está, digamos, explicada en el proyecto, en el video, perdón, que acaba de enviar el profe Ricardo junto con este. Entonces tendrían ahí que hacer nomás el cronograma, o sea, pegar la metodología, hacer la matriz de investigación que les orienta el profesor Ricardo en el otro video y la bibliografía. Como se supone que ustedes en el desarrollo arriba de lo que es el referente teórico han puesto unos autores, ahí simplemente hacen clic en bibliografía y ponen la primera bibliografía y se supone que ahí les va a aparecer los libros que ustedes ingresen. Ese como tal es el proyecto inicial con el que ustedes tienen que irse a práctica pedagógica. Si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, pues estaremos atentos. Sin embargo, pensamos que es la mejor alternativa de haber grabado este video y de poderles explicar como paso a paso de qué trata.